Bueno, el juicio verbal, como sabemos, en el temario de tramitación y auxilio se nos pregunta el juicio verbal. Simplemente, en el temario de gestión son un poco más amplios, pero luego, para que nos hagamos una idea, creo que lo contesté en un WhatsApp uno de estos días, pues, por ejemplo, en el examen de auxilio, en el último no, en el penúltimo pusieron un juicio verbal de ocupas, con K, ¿no? De ocupación de la vivienda. ¿Eh? O sea, fijémonos en auxilio. ¿Eh? Entonces tenemos que tener claro el juicio verbal. Y lo primero que tendríamos que ver es el artículo 251, que son aquellos procesos que se sustancian por el trámite del verbal. Son los que recoge, ahora son 14 si la memoria no me falla, y luego el 252, que son los juicios verbales por razón de la cuantía, y recordad que la cuantía ahora es de 15.000 euros. Aquellos procesos, digamos, que se sustancian por los cauces del juicio ordinario, superan esta cantidad, superan por razón de la cuantía los 15.000 euros, ¿no? Y lo que nos interesa también conocer es el punto 7 mínimamente, lo que está ahí, sobre todo porque hay algunas cuestiones doctrinales bueno, que no vamos a entrar en ellas, pero sí saber los que son sumarios y los que son plenarios. Digo yo, simplemente leed un poco lo que está ahí porque no creo que se plantee una pregunta ni del tercero ni de nada de gestión, pero sí sería necesario por las consecuencias que tiene que un juicio verbal sea plenario o sea sumario. Y luego se nos piden algunas especialidades. El juicio verbal de desahucio. El juicio verbal de desahucio es importante que lo conozcamos. Ha salido en multitud de ocasiones, incluso en las diligencias de auxilio judicial. El juicio de desahucio. Es un juicio que tiene una tramitación completamente diferente al resto o a los juicios verbales. Además, no se ha modificado, es una cosa curiosa, no se ha modificado por el Real Decreto Ley 6/2023, pero sí se ha renumerado. Lo que antes era el 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ahora es el 438.5. Estoy hablando de memoria, pero más o menos es esto, ¿vale? Luego nos piden también el precario. El precario también es un desahucio. Nos piden los posesorios, la tutela de derechos reales inscritos, los alimentos, la rectificación de hechos y los números 10 y 11 del 251, que son compraventa a plazos y arrendamientos financieros. Entonces, vamos a verlos mínimamente, pero sí que quiero explicar un poco en qué consiste saber el objeto del proceso para que los podamos estudiar. Vamos allá. También decir, si queréis, que el juicio verbal tiene un trámite general, tiene un trámite general y todos estos juicios que estamos comentando, el desahucio, los posesorios, tienen algunas especialidades dentro del trámite procesal, que son las que vamos a estudiar. Conocemos el trámite general y luego conocemos las especialidades de cada uno de ellos. Además, se ha producido una modificación muy importante, que es la introducción del procedimiento testigo. A aquellos compañeros que tengan conocimiento del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pues la extensión de efectos de un proceso a otro, pues no les cogerá de nuevas, pero sí que es un proceso nuevo y conviene prestarle atención. Además también del de las patentes y marcas. Es que, repito, es un proceso muy amplio. Bien, juicio verbal. Dos procesos declarativos, el juicio ordinario y el juicio verbal. Resolución de controversias cuya materia establece el legislador como regla especial 251 y como regla general para aquellas demandas cuya cuantía, por razón de la cuantía, cuya cuantía no exceda de 15.000 euros. Competencia, juez de primera instancia, juez de lo mercantil, en aquellos asuntos de su competencia. ¿Vale? También hay una posibilidad del juicio verbal por razón de la cuantía, aquella cuantía que no esté de 2.000 euros, las partes podrán comparecer por sí mismas sin necesidad de abogado y procurador, existiendo unos formularios, unos impresos en los juzgados para que puedan
para que puedan rellenarlos digamos, entablar el juicio, ¿no? ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta estos datos que acabamos de decir. Razón de la materia, 251, razón de la cuantía, 252, 15.000 euros la cuantía y hasta 2.000, las partes, eso lo hemos estudiado en el artículo 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hasta 2.000 las partes pueden comparecer por sí mismas sin necesidad de abogado y procurador. Y ahora fijémonos en el 251. Vayamos, aunque nos lleve un tiempo y es conveniente ir viéndolo con detenimiento. Veamos. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, aquí ya no estamos sujetos a los 15.000 euros que acabamos de decir, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes. Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas. Reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas, derivadas de arrendamiento. Nos está pidiendo el desahucio. Primera acción. Y las que con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica urbana dada en arrendamiento financiero o a parcería recuperen la posesión de la finca. En estos dos sí que se está, digamos, pidiendo el desahucio. Las que igualmente con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas. Una, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, dos. En estas dos se está pidiendo el desahucio. En la primera, las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas, no. Se pide el desahucio. Simplemente se pide que se condene al arrendatario, al que satisfaga las cantidades que me debe. Cualquiera que sea su cuantía, 700.000 euros. Cualquiera que sea su cuantía, siempre y cuando deriven de esta cuestión. Entonces, el 1 nos tiene tres acciones: reclamación de rentas y cantidades debidas, desahucio por falta de pago, desahucio por expiración legal o contractual del plazo. El 2, las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica urbana cedida en precario. Precario. Desahucio por precario. ¿Qué es el precario? El precario, o el precarista es aquella persona que disfruta de una finca urbana o rústica, como dice ahí, sin pagar renta o merced, dice el Tribunal Supremo en una antigua ya sentencia, es decir, sin pagar nada. En su momento se le cedió para que la ocupara por las circunstancias que vosotros queráis. Lo cierto es que la está ocupando de buena fe, y no paga nada. Porque si no lo ocupa de buena fe, entonces no sería un precarista, sería un ocupa con K. El ocupa con K sabemos que no lo admite el diccionario, pero es para que nos entendamos. Sería un ocupa con K del 251, cuarto, segundo párrafo. ¿Vale? Entonces, el número 2 sí es un desahucio. Un desahucio por precario. Y el número 1 tiene dos desahucios, por falta de pago y por expiración legal o contractual del plazo. ¿Vale? Muy bien. El número 3, las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieran siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. Es decir, posesión de bienes a aquel que les hubiere heredado siempre que no estén poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. Es lo que antes se llamaba el interdicto de adquirir. Supongo que a vosotros no os sonará de nada, pero si lo buscáis en jurisprudencia se llamaba así. Adquisición de bienes por herencia siempre que no estuvieran poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. 4. Fijémonos que tanto el 3 como el 4 nos hablan de posesión. Los procesos posesorios, las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o la posesión. Aquí casi me atrevería a decir que tanto el 3 y el 4, el 3 porque lo dice la ley y el 4 porque también lo dice, pero aquí son dos sumarios, procesos sumarios. Pero veamos el 4. Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o un derecho por quien haya sido despojado de ellos o perturbado en su disfrute. Tenencia
o posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Sería la general. Y luego nos dice, podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda. Fijémonos que aquí ya habla de vivienda, o parte de ella, siempre que hayan sido vistos privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Es decir, esto que está en negrita es lo que se ha dado en denominar la recuperación de una vivienda ocupada con K. ¿Vale? Persona que tiene una vivienda, no la ocupa y entran unas personas que no tienen vivienda y entonces la ocupan sin ningún tipo de documento que digamos, acredite o que suponga que pueden utilizarla. Esto es diferente al número 2. El número 2 sí, es una posesión, digamos, de buena fe y consentida. Aquí no, consentida hasta el momento en que se establece el precario, claro. En el número 4, segundo párrafo, no. Y ni siquiera es un desahucio, no se pretende el desahucio, lo que se pretende es el lanzamiento de esas personas que ocupan la vivienda sin ningún tipo de título ni nada, simplemente han entrado allí dándole una patada a la puerta o no. Distingámoslo claramente porque esto fue el examen de auxilio de hace 2 convocatorias. Entonces distingamos claramente que esto no es un desahucio, es un procedimiento posesorio que acaba igual que un desahucio, sí, con una diligencia de lanzamiento. Si el juez así lo acuerda, pues va el funcionario del cuerpo de gestión procesal en su caso, acompañado de la fuerza pública, y lanza a los ocupas. Pero no es un desahucio, es un lanzamiento lo que se pide y el proceso es un posesorio. Muy bien, las 5.